a la habitual situación de tiempos cortos, tenemos partido a las 8:30, así que eso, ustedes saben que cualquier reunión, por importante que sea, se termina indefectiblemente a la hora de comer. Bueno, con los partidos de fútbol pasa algo más o menos parecido. Así que vamos rápido a la charla, que hoy va a ser un poco charla y un poco charla entre ustedes. Ahora vamos a ver cómo es eso. Voy a compartir pantalla. Esta es la segunda barra tercera, porque debe haber habido una primera que no hubo. Así que esta es la tercera clase que tenemos. Y vamos a ver lo mismo que vimos el otro día, pero desde otro lado. El otro día vimos el poder legislativo hacia adentro, el Congreso hacia adentro. Hoy vamos a hacerlo desde el Congreso hacia afuera. En definitiva, lo que son las relaciones entre los poderes del Estado. Muy rapidísimamente, una breve introducción teórica. Cualquiera que haya estudiado ciencia política, derecho, algo así, se acordará que se atribuyen habitualmente al Estado tres componentes, o sea, se atribuyen tres componentes del Estado. La población, el Estado tiene que tener una población en la que actúa, un territorio, un espacio físico. Esto fue un tema muy importante en el caso de Israel, por ejemplo, que durante muchísimos años era una nación en cuanto a que tenía un grupo de gente que compartía ideales y demás, pero no tenía territorio, hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y el tercer elemento, los autores difieren. Algunos dicen que el tercer elemento es el gobierno, otros dicen que es el orden jurídico, otros dicen que es la soberanía. En mi opinión, el tercer elemento del Estado es el poder. El poder que tiene dos manifestaciones. Una manifestación hacia afuera, que es la soberanía, es decir, que el resto de los estados respetan lo que yo hago hacia adentro. Y la otra es la manifestación adentro, que es el gobierno, es decir, de qué manera yo en el Estado organizo la convivencia entre los gobernados. Estas dos manifestaciones no son independientes. Y si no, acuérdense de lo que pasó en algún momento con Sudáfrica, que la comunidad internacional le dijo, muchachos, lo del apartheid no va más. Ustedes pueden gobernar, pero siempre dentro... Un segundo que voy a apagar el teléfono, porque si no, vamos a tener problemas. El gobierno puede hacer adentro lo que quiere siempre que la comunidad internacional se lo autorice. Es decir, el gobierno puede cambiar cosas, nosotros podremos llegar a ser un país unitario en lugar de ser un país federal, podemos hacer muchas cosas. Lo que no vamos a poder hacer es borrar de la Constitución esa cláusula que dice en la nación argentina no hay esclavos. ¿Por qué? Porque la comunidad internacional no nos admitiría que nosotros tuviéramos esclavos dentro del país. Estos tres elementos, territorio, población y poder, no son lo mismo ahora que hace 100 años. Antes los turcos eran turcos, los japoneses eran japoneses, los chilenos eran chilenos, los españoles eran españoles. Hoy hay un montón de gente que tiene más de una ciudadanía. Y hay algunas personas que son argentinos, también son italianos y también son estadounidenses o norteamericanos. O sea que lo de la ciudadanía, lo de la población se ha modificado bastante. También se ha modificado el territorio. En alguna época se podía hacer la Gran Muralla China, y esto acá del lado de acá de China, del otro lado de afuera de China. Hoy no es así. Hoy cualquier hacker mínimamente hábil desde Buenos Aires puede meterse y pasar plata de un banco de Inglaterra a un banco de Francia, o meterse y controlar qué es lo que están haciendo las cámaras de seguridad de tránsito en Nueva York. O sea que las fronteras son muchísimo más permeables. Y hay una parte, y ya estos entramos más en lo nuestro, que es el poder, que en realidad el poder empezó a modificarse bastante antes de los otros dos elementos. Empieza, yo diría, con la Revolución Francesa y la independencia de Estados Unidos, fines del siglo XVIII, en dos hechos que se dieron simultáneamente, no solo en el tiempo, sino en los actores. El Lafayette de la Revolución Francesa es el mismo que el Lafayette de la independencia americana, no es otra persona que se llamaba igual. A partir de ahí se quiebra entonces el poder absoluto
y el poder necesariamente va a estar distribuido. ¿Cómo se distribuye el poder? Hay distintas vías de distribución del poder. Uno es la participación ciudadana. Hoy por hoy, mal que mal en todo el mundo, la ciudadanía tiene alguna participación en el poder, aunque sea para dictar la Constitución y para elegir a los gobernantes. ¿Mm? Mínimamente. En otros lugares puede ser un poco más, digamos, puede tener más participación todavía. Otra manera de distribuir el poder es lo que tenemos nosotros en Argentina, tiene México, tiene Brasil, tiene unos cuantos países en el mundo, son menos de 50, 60, Estados Unidos, que es el federalismo, es decir, el poder del Estado se divide en cosas que hace el Estado nacional y cosas que hacen los estados provinciales. Y ninguno tiene todo, es decir, la nación no puede hacer lo que quiera si eso es competencia de la provincia. En Argentina, el gobierno federal, por ejemplo, no puede regular el procedimiento judicial en el Chaco. ¿Por qué? Porque eso es competencia del Chaco. Y además, también la otra cosa, de vuelta, es decir, la legislatura del Chaco no puede cambiar el Código Civil porque eso es competencia nacional. Y lo mismo cuando tenemos los municipios, tenemos otro grado más de distribución del poder ahí. Y además, cada vez nos vamos concentrando más en nuestro tema, el esquema tripartito de poder de Montesquieu. Conocido, que habitualmente se dice mal, porque se dice poder ejecutivo, legislativo y judicial, y en realidad corresponde poner primero el poder legislativo, porque es el que primero nombra la Constitución. O sea, es poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Algunas cosas son de uno, otras cosas son de otro, el poder se distribuye. El control del poder. Para que esto funcione es necesario poder controlar lo que va pasando con el poder. Y en esto tenemos básicamente dos maneras de hacerlo. Uno es un sistema de instancias sucesivas, que es el método clásico del poder ejecutivo. Lo que hace el director lo supervisa, lo controla el director general, lo que es el director general, el secretario, el ministro. Cada uno puede ver lo que hizo el inferior, digamos, y aceptarlo o modificarlo. Y cuando llega arriba, ¿quién controla lo que hace el presidente de la nación? Nadie. ¿Por qué? Porque acá aparece otro modo de controlar el poder, que es el sistema de acuerdos simultáneos. El presidente de la nación no puede tomar una decisión él solo, necesita la firma del ministro, necesita el refrendo ministerial. Esto está previsto claramente en la Constitución. El refrendo ministerial no es una certificación de firma, el refrendo ministerial es como compartir la decisión. Por eso es que la Constitución le atribuye, le asigna responsabilidad al ministro que firma. ¿Mm? Acuerdos simultáneos. Por lo menos más de uno toma la decisión en forma simultánea. En el Poder Judicial tenemos un sistema mixto. ¿Por qué? Porque los tribunales de primera instancia en su mayoría son, no totalmente, pero en su mayoría son unipersonales, pero después hay una instancia de apelación, que son las cámaras, y que además son tribunales colegiados. Las cámaras no hay un camarista que decida, son por lo menos 2 o 3 o más. Y lo mismo la Corte Suprema. Y esto es en todo el Poder Judicial. Y fíjense, por ejemplo, si un juez de primera instancia, unipersonal, dicta una sentencia que queda firme, en realidad no ha tomado solo él la decisión. ¿Por qué? Porque esa decisión que él tomó, en realidad la propuso a las partes y las partes la han consentido. Entonces la decisión estrictamente la toman entre el juez y las partes que aceptan esa decisión del juez. O sea, nunca hay nadie que pueda tomar por sí mismo una decisión definitiva. En el Poder Legislativo, el único modo de tomar decisiones es el sistema de acuerdos simultáneos. Todo se hace por la mayoría de más de uno, por la decisión de más de uno. Todo, aprobar una ley, elegir al presidente, todo se hace por acuerdos simultáneos. Cuando digo acuerdos simultáneos, no quiero decir que necesariamente todos tengan que ponerse de acuerdo en el mismo momento. Quiere decir que cuando se formaliza la decisión, en ese momento hay un acuerdo para tomar esa decisión válidamente. El objetivo básico es impedir que una sola persona pueda tomar por sí misma, por sí sola, una decisión definitiva. Este es el punto central de la distribución del poder. Nadie por sí solo puede tomar una decisión definitiva. Siempre alguien o alguienes lo revisarán y lo tomarán.
Yo les dije que en el Poder Legislativo las decisiones siempre por acuerdos simultáneos, pero hay una Cámara Iniciadora y una Cámara Revisora. ¿Esto no es instancias sucesivas? No, no. Porque la Cámara Civil, la Cámara de Apelaciones en lo civil, si la sentencia del juez de primera instancia no le gusta, dice, esta no vale, la que vale es esta que dictamos nosotros. En el sistema de revisión del Congreso o de las legislaturas bicamerales no funciona así. Si diputados aprueba un texto, una ley, y al Senado no le gusta, no dice no me gusta y lo cambio, no dice, a mí me parecería que sería mejor de esta manera y que vuelva para allá a ver qué dicen los muchachos. O sea, termina siendo un acuerdo de muchos tomados en distintas instancias, pero no hay un sistema de instancias sucesivas de revisión. ¿Mm? Hay siempre un sistema de acuerdos simultáneos. Bien, eso dentro de cada poder. Pero además, hay otra cosa que es, y esto es lo que muchas veces han visto, poder legislativo, ejecutivo y judicial, y hay controles entre esos poderes. Bueno, por favor, eso olvídenselo, porque eso es un mal concepto del sistema. No es 3 poderes independientes que se controlan en forma mutua, sino 3 poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, que en conjunto forman una cosa superior que se llama gobierno. Entonces los poderes no son independientes, son interdependientes. De la misma manera que si yo tengo una empresa de lo que sea, tengo una gerencia de compras, una gerencia de producción y una gerencia de ventas, aunque ningún gerente dependa de alguno de esos otros 2 gerentes, no son independientes. Porque si compras va a comprar lo que quiere, producción va a producir lo que se le antoja y ventas va a vender lo que se le da la gana, la empresa se va a fundir. La única manera de que la empresa funcione es que compras compre lo que producción necesita para fabricar las cosas que ventas va a vender. Este es el esquema que tenemos que tener en la cabeza cuando hablamos de los poderes del Estado. No son independientes, son interdependientes. Entonces, ese cuadrito de los 3 poderes con controles, hay que reemplazarlo por un órgano legislativo, un órgano ejecutivo y un órgano judicial con interacciones. Son interacciones. De control, de cooperación, depende muchas veces de cómo se vea. Por ejemplo, ustedes saben que a los jueces se los designa en el orden nacional. Por ejemplo, los designa el presidente con acuerdo del Senado. Poder Ejecutivo, Presidente, Senado, Poder Legislativo, a los jueces, Poder Judicial. A los jueces lo designa el presidente con acuerdo del Senado. ¿Dónde hay cooperación y dónde hay control? Y depende cómo quiera verlo. Yo puedo pensar que el Ejecutivo y el Legislativo se ponen de acuerdo para controlar quiénes van a ser los miembros del Poder Judicial. Pero también lo puedo ver como que el Legislativo se pone de acuerdo con el Judicial para controlar al presidente y que no pueda nombrar a quien se le da la gana. Depende cómo uno lo vea. Con lo cual, pretender desentrañar si es una relación de control o una relación de cooperación me parece que es absolutamente inútil. Son interacciones. Son interacciones y son muchas. Entonces, la independencia de poderes no es independencia de poderes, sino interdependencia de poderes. O distribución del poder, mejor todavía. El poder está distribuido. Yo acá termino mi parte, ahora va a empezar la parte de ustedes. Vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a dejar de compartir esto por un ratito. ¿Cuántos son? Son un montonazo. Bueno, espero que funcione. Nunca lo he hecho con tanta gente pero espero que funcione. Los voy a dividir en 4 grupos. Cada uno de ustedes va a recibir una invitación para integrarse a un grupo. Y cada grupo se va a ocupar de esto. El grupo número 1 se va a ocupar de ver qué cosas hace el Poder Judicial que tiene que ver con los otros 2 poderes. Por ejemplo, a ver alguno que diga algo. Espérenlo. A ver si les puedo... A ver si, un segundito, a ver si puedo Ya puse, Torchi, que cada uno pueda bien. activar su propio Alguno que micrófono. tire algo. Cosas que hace el Poder Judicial que tiene que ver con los otros 2 poderes. Por ejemplo, ¿qué?
Control de constitucionalidad. Control de constitucionalidad, perfectamente. El Ejecutivo dicta un decreto, o entre el Legislativo y el Ejecutivo dictan una ley, y el Poder Judicial dice, no, un momento, yo no lo aplico, esto es contrario a la Constitución. Al revés, ese es grupo 1. Grupo 1, Poder Judicial, respecto de los otros dos poderes. Grupo 2, al revés, cosas que hace el Poder Legislativo y el Ejecutivo en forma conjunta o por separado respecto del Judicial. Por ejemplo, ¿qué? Lo dijimos recién. Designar jueces. Nombrar jueces. La designación de los jueces, exactamente. Grupo 2, entonces, cosa que hace el Ejecutivo y el Legislativo en forma conjunta o por separado respecto del Judicial. Grupo 3, cosas que hace el Ejecutivo que tienen que ver con el Legislativo. Por ejemplo, enviar un proyecto de ley. Enviar un proyecto de ley, iniciativa parlamentaria, perfectamente, o legislativa, perfectamente. Grupo 3, entonces, cosas que hace el Ejecutivo respecto del Legislativo. Grupo 4, al revés, cosas que hace el Legislativo y que tienen que ver con el Ejecutivo. Por ejemplo, el control de un decreto, si rechaza un decreto, ¿no? o lo acepta. Por ejemplo, esto solamente los DNU. Los DNU, está bien. Sí. Y, o más drástico todavía, por ejemplo, acuérdense que le pasó a Aníbal Ibarra. Ajá, juicio político. ¿Qué tal? Es poca cosa. Grupo 4, entonces, cosas que hace el Legislativo que tienen que ver con el Ejecutivo. Armo los grupos, vayan trabajando en unos 15, 20 minutos, voy a pasar un poco por ahí y después nos juntamos de vuelta y vemos todo el paquete junto. Traten de, son muchos, son como 70, así que cada grupo va a tener, qué sé yo, 15 personas o algo por el estilo, tal vez algunos más. Traten de ponerse de acuerdo, de poder hablar todos con orden y demás. Si fuera el grupo más chico, más sencillo, pero no tengo tiempo de hacer grupos más chicos, sería demasiado largo. Vamos a ver cómo sale. Yo armo 4 grupos y listo. Cada uno va a recibir la invitación y vayan anotando las cosas que van viendo y además después decidan quién va a ser el vocero, porque lo que le voy a pedir a cada grupo que cuente qué cosas han encontrado. Bueno, vamos, ahí están. Invitando, sala 3. Cada uno debería estar recibiendo una invitación para incorporarse a algún grupo, ¿no? Es cuestión de aceptar la invitación. Mucha gente que no ha entrado, ¿no han recibido la invitación?
Si alguno no recibió la invitación, avíseme porque lo asigno a algún grupo en particular. Genoveva, Jorge Nicolás Manzanelli, Gustavo Pitaluga, no han recibido. Gladys, Lucas Giafino, Fernando Baleani, no los veo que se hayan metido en ningún grupo. Va a ser aburridísimo que no se mete porque se queda completamente afuera.
Bueno, se nos está acabando el tiempo, así que han vuelto todos, ya no alcanzo a ver. Esperar unos segundos que se cierren todas las salas. No sé si hemos vuelto todos. No, todavía no, todavía hay gente que está en alguna sala. ¿Le puedo pedir un consejo o una recomendación para quienes hacemos actividad legislativa, un mensaje esperanzador? Sí, lo que pasa es que el Congreso hay que entenderlo. Ahora, si uno quiere juzgar el funcionamiento del Congreso de acuerdo a cómo funciona una obra social, una fábrica de velas, o lo que sea, se va a equivocar. Hay que entender cómo funciona, por eso es que fue la charla de la vez pasada. ¿Mm? Yo, disculpe que le aproveche la oportunidad del sur a preguntar. En mi caso, yo soy concejal en un consejo deliberante de 10 concejales. Usted dirá, es medio soberbio lo que voy a decir, pero tengo más de 100 proyectos presentados que presenté mi cargo de concejal, y lo que intento todos los días es que todos mejoremos, pero a ver, después, ¿qué pasa? La actividad nuestra como concejal en una ciudad como mi caso de Sarmiento, que tiene 20.000 habitantes, creo que termina siendo después boicoteada, entre comillas, soy un solo concejal en un consejo deliberante que soy minoría de minoría. Y ¿Cuál es cuál es la ciudad? Sarmiento, Chubut. Ah, Chubut. Ah, sí, ah. Sarmiento es donde estuvo, en realidad está, el Regimiento Infantería Mecanizado 25 de la Gesta Malvina de Eseneldín. Espera, les propongo una cosa, discúlpenme. Terminamos y después yo les dejo mi mail y les voy a dejar mi celular. Cualquiera me llama y charlamos, pero así podemos terminar más o menos en tiempo esta reducidísima charla de hoy. Discúlpeme, Manuel, pero con todo gusto seguimos charlando, pero no avancemos más en ese tema. Bueno, compartimos el taller, el PowerPoint. Y dada la premura del tiempo, directamente lo voy a ir haciendo yo. Fíjense, cosas que hace el Poder Judicial que tienen que ver con el Ejecutivo y el Legislativo. Control de constitucionalidad de las leyes y actos administrativos. O sea, no solo leyes, sino también decretos, resoluciones y todo eso. En algunos lugares, por ejemplo en Neuquén, el Poder Judicial puede presentar proyectos de ley sobre temas de procedimiento judicial y organización de los tribunales. Las medidas de no innovar. El Ejecutivo está haciendo algo, pero el juez le dice, momentito, un amparo, momento, quieto ahí, tac. En algunos lugares la resolución de conflictos entre poderes, cosa que no me gusta, pero no tenemos tiempo de analizarlo acá. Tanto en la nación como en las provincias, cuando el juicio político se le hace al gobernador, el que preside el tribunal es, o en general, no en todos los casos, pero el que preside es el presidente de la Corte o del Tribunal Superior. Lógicamente, si le vamos a hacer un juicio a Alberto Fernández, no puede presidir Cristina el Tribunal Superior, porque sería bastante absurdo que le preside el que se va a quedar con la silla. Esto no tiene lógica. Por eso preside el presidente de la Corte. La justicia electoral. Esto no tiene que ver con los diputados y senadores que hoy están, o con el presidente que hoy está, pero sí con el que va a estar. Es decir, controla todo el proceso electoral. La jurisprudencia. La ley dice lo que el juez dice que la ley dice. En definitiva, la ley la hace el legislativo más el ejecutivo, la reglamenta el ejecutivo, pero es el Poder Judicial el que va amasando eso hasta darle la forma definitiva en la aplicación de cada caso en concreto. Respecto del Ejecutivo, solamente del Ejecutivo, es instancia de revisión de los reclamos administrativos. ¿A alguien le pagaron mal el sueldo o a un proveedor no le pagaron? Reclama en el Ejecutivo y una vez que se agotó la vía administrativa puede reclamar en el Poder Judicial. Es instancia de revisión de los tribunales militares, acuérdense del juicio de las juntas. Los tribunales militares son susceptibles de ser revisados por el Poder Judicial. El tema del habeas corpus. El Ejecutivo tiene a alguien guardado ahí y el juez le dice, momento, lárguelo, usted no puede tenerlo más. Y la solicitud de auxilio de la fuerza pública. Si el juez tiene que hacer un desalojo, tiene que meter preso a alguien, no lo puede hacer él personalmente. Le pide ayuda al Ejecutivo, que es el dueño de la policía. En algunos lugares hay policía judicial, pero en la mayoría de las jurisdicciones del país no.
O sea, todo esto son cosas que hace el judicial y que tienen que ver con los otros dos. Vamos al revés. Cosas que hacen los otros dos y tienen que ver con el judicial. En la organización y funcionamiento internos, los tribunales los organiza la ley, no los organiza la Corte. Si hay juzgados civiles separados de los de comercio, y si hay 22 juzgados laborales o 35, no lo decide el Poder Judicial, lo decide la ley de organización de los tribunales, que se le hicieron de afuera. El procedimiento, los códigos de procedimiento, lo mismo. El procedimiento judicial no lo fija el Poder Judicial, lo fija el código de procedimiento que lo hicieron los otros dos poderes. El tema del presupuesto del Poder Judicial, el judicial lo propone, pero se lo aprueban los otros dos. Las leyes de fondo, el juez no puede darle a alguien que robó algo la cantidad de años de cárcel que se le dé la gana. Tiene que atenerse a lo que dice el Código Penal, que también se lo hicieron de afuera. Y además, por las dudas, también le puede sobrevenir una amnistía y le está jugando a alguien y resulta que ahora no hay más. El tema de la inmunidad parlamentaria y del desafuero, esto lo vimos algo el otro día, creo. No se puede meter preso a un legislador si en la Cámara a la que pertenece no le da permiso al juez o al Ejecutivo. La designación, propuesta y acuerdo de los miembros del Poder Judicial, que son unos cuantos, ¿no es cierto? El Senado da acuerdo para los miembros, para los jueces de todas las instancias, aunque la Corte Suprema, y además también para el Consejo de la Magistratura, para los fiscales. Participación en el Consejo de la Magistratura. Está el Poder Judicial, pero también están los otros dos poderes en el Consejo de la Magistratura. A los jueces, ¿cómo se los echa? A los de la Corte, por el juicio político, esto es solo del legislativo. Pero a los demás es el jurado de enjuiciamiento, donde también aparecen los otros dos poderes. Esto es lo mismo para el Ministerio Público. El Ejecutivo, además, tiene facultad de indulto. El juez dicta una sentencia condenaria y el Ejecutivo dice, sí, pero yo lo perdono. ¿Estará bien o está mal? No entro a discutir esto. Es una facultad que tiene y que ha sido usada algunas veces. Y de nuevo, pero visto desde el otro lado, el auxilio de la fuerza pública. El Ejecutivo tiene que brindar auxilio al Poder Judicial para determinadas acciones. Todo esto, Poder Legislativo y Ejecutivo, sobre el Judicial. Sigamos. Ejecutivo sobre el Legislativo. Apertura de las sesiones ordinarias, como lo vimos. Prórroga de las sesiones ordinarias, convocatoria a sesiones extraordinarias, y en los reglamentos suele existir la posibilidad de pedir sesiones especiales. Yo nunca vi que se usara, pero teóricamente existe. En la formación y sanción de las leyes, el Ejecutivo tiene iniciativa para la presentación de proyectos de ley. Y acá a veces suena medio escandaloso, pero ¿ustedes saben cuántos proyectos de ley puede presentar un ciudadano, un diputado en la Cámara de Diputados de España, por ejemplo? Ninguno. Lo que puede presentar un diputado son proposiciones de ley. Proyectos de ley presenta solamente el Ejecutivo y entran directamente para su tratamiento. Si un diputado quiere proponer algo, tiene que presentar algo que se llama proposición de ley y se acepta su tratamiento si tiene un número suficiente de diputados que lo apoyen. Una vez, hablando con el secretario parlamentario de la Cámara de Diputados del Estado de Florida, Estados Unidos, nos contaba que el reglamento habilitaba al diputado a presentar 5 proyectos al año y lo iban a bajar a 3, porque no hace falta más. O sea, acá tenemos bastante tergiversado esto. Nos parece que el Ejecutivo hace mal en presentar. El Ejecutivo es el que tiene que desarrollar un plan de gobierno y para eso necesitan las leyes. Todos estos temas dan como para una charla sobre cada uno. Promulgación o veto de los proyectos. La ley lo hace, la ley no la hace solamente el legislativo. Después pasa al Ejecutivo, que tiene facultad constitucional de vetarla. Y si el Congreso tiene un número suficiente, deja sin efecto el veto, y si no, se lo aguanta. El tema de la reglamentación de las leyes. Las leyes para que se puedan instrumentar para cada uno, hace falta que sean reglamentadas. Es decir, una cosa es el impuesto a las ganancias y otra cosa es cómo calculo yo mi impuesto a las ganancias, y para eso tengo que saber cuál es el mínimo no imponible, qué es lo que puedo descontar por la prepaga de salud o lo que sea. El tema de los decretos de necesidad y urgencia, que ustedes lo vieron. Después, actividad política. El vicepresidente preside el Senado, y esto se da, salvo el caso de Chaco y Misiones, en todas las provincias. El vicegobernador preside el Senado en las bicamerales y toda la legislatura en las unicamerales.
es una especie de bisagra entre los dos poderes. Es un amigo, teóricamente, un amigo del presidente o del gobernador que está en el otro poder. ¿Qué efecto tiene esto? Y depende. En Argentina hemos tenido ejemplos de lo que se les ocurra. El vicepresidente de Justo, en el año 32, era Julito Roca, que tenía un poder enorme. ¿Se acuerdan del tratado Roca-Runciman, que degeneró en las investigaciones de Lisandro de la Torre, asesinato del Senado de la Nación, todo eso? Otros vicepresidentes, la gente ni se acuerda. ¿Quién era el vicepresidente del general Roca? Ni se acuerda nadie, porque Roca era una personalidad política tan importante que el vice quedó totalmente opacado. Irigoyen, cuando sube en 1916, el vicepresidente era Pelagio Luna, que al hacerse cargo de la presidencia del Senado dijo: cierro mi boca por 6 años. Se murió a los 3 el riojano, pobre. O sea, ha sido muy variante, muy variable. Alejandro Gómez o Chacho Álvarez se pelearon al rato, renunciaron y se fueron. Cobos se peleó pero no renunció y se quedó, bueno. Es decir, pero es una figura que tiene que ver con los dos poderes, sin ninguna duda. El jefe de gabinete fue creado un poco para eso, para hacer el enlace entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y además el bloque oficialista. El bloque oficialista es la herramienta que tiene el Ejecutivo para activar los proyectos que necesita mandar y para contener el control de la oposición, no para anularlo, pero sí para contenerlo y que no sea una persecución atolondrada. La presidencia del bloque oficialista es una cosa central en cualquier, digamos, más allá de las distorsiones que puede haber habido últimamente, pero comentábamos recién con el grupo que estaba trabajando esto. Chacho Jaroslavsky fue un pivote central en el gobierno de Alfonsín, como presidente del bloque oficialista, como después lo fue Manzano en el gobierno de Menem al comienzo, después cambió, ¿no? Manzano fue ministro. El bloque oficialista es una relación muy importante entre el legislativo y el ejecutivo. Y de nuevo, el auxilio de la fuerza pública. Si hace falta poner orden y echar gente en el Congreso, se le pide al Ejecutivo que mande la policía. De hecho, en el Congreso Nacional, no sé si sigue estando, mientras yo trabajaba ahí, había una comisaría de la Policía Federal. Una comisaría directamente estaba ahí adentro. Y por último, entonces, el legislativo en el Ejecutivo, en la organización y funcionamiento internos, ley de ministerios. La organización básica del Ejecutivo no la hace el Ejecutivo, la hace la ley de ministerios, donde están los dos. La ley de procedimientos administrativos, la ley de empleo público, la relación de empleo no la hace solo el Ejecutivo. Se hace a través de la ley y ahora más todavía con las paritarias. La posibilidad de remoción del presidente y del vice, en el caso de gobernador, intendente, lo mismo. Aceptar las renuncias, otorgar las licencias. La licencia, por ejemplo, Roque Sespeña pidió licencia porque estaba enfermo, le dieron licencia. Segunda vez, siguió, le volvieron a dar licencia. La tercera vez le dijeron: no, viejo, vos ya estás fusilado, presentar la renuncia. Y le aceptaron la renuncia. Murió al poco tiempo, murió un par de años antes de terminar su mandato. Roque Sespeña, creo que uno de los políticos más lúcidos que tuvo la Argentina en el siglo XX. Bien, el control de la gestión del jefe de gabinete, las posibilidades de citar, los pedidos de informe, posibilidad de echarlos a los ministros, las jefaturas del Ejecutivo, las relaciones exteriores. El Ejecutivo tiene la jefatura de las relaciones exteriores, pero los tratados internacionales los tiene que aprobar el Congreso. La designación de embajadores y cónsules requiere de acuerdo del Senado. Designación y remoción de embajadores y cónsules. La jefatura de la administración la tiene ahora el jefe de gabinete y el presidente es responsable político, pero el presupuesto lo aprueba el Congreso y el control presupuestario lo hace el Congreso a través de la auditoría. La jefatura militar. El presidente es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas, pero los ascensos a los grados superiores requieren acuerdo del Senado. El Código de Justicia Militar es una ley del Congreso más el Ejecutivo. Las leyes de organización militar son leyes, no lo decide el Ejecutivo por su cuenta. Otros acuerdos en otras jurisdicciones, los directores del Banco Central, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los directores del Hospital Garrahan. Es decir,
tribunales de cuentas, tesorero, contador general. Es decir, hay en las distintas jurisdicciones y distintos cargos que requieren del acuerdo o de la legislatura o de una parte de la legislatura, como podría ser el Senado. El Ejecutivo puede vetar, pero el Congreso puede insistir, o la legislatura puede insistir, y deja sin efecto el veto. Las comisiones investigadoras, ha habido unas cuantas, algunas mencionamos recién, la de Lisandro de la Torre terminó en asesinato en el Senado de la Nación. Y no sé si recuerdan, al comienzo del gobierno de Alfonsín, una comisión investigadora por la estatización de la Ítalo, que también tuvo sus temas, tanto que hubo un tiroteo en las cocheras del anexo de la Cámara de Diputados, ahí en la esquina de Riobamba y Rivadavia. Las declaraciones del Congreso, legislatura, Consejo Deliberante también, no son imperativas, pero le dice al Ejecutivo, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? Etcétera. En la Nación y en algunos lugares, el Defensor del Pueblo, también el Defensor del Pueblo en la Nación reporta al Congreso. Controla no solo al Ejecutivo, a todos, pero también al Ejecutivo. Y de nuevo el auxilio de la fuerza pública. O sea, fíjense todo eso, que casi todos ustedes lo sabían, nunca se lo mostraron así, pero es tan nutrida esta cantidad de relaciones que si las ponemos en un cuadro no podemos ni verla. Fíjense, todo eso, todo eso. Y si lo vemos desde la otra punta, no es menor. Fíjense, ahí dice Bahía Blanca, porque la última vez que lo hice fue en Bahía Blanca, pero podría ser en cualquier lugar. Supongamos que en Bahía Blanca, en un boliche, termina la salida del boliche, hay dos mamados, uno lo acuchilla al otro y lo mata. ¿Qué aparece primero? ¿Quién interviene primero que todo? La policía, de la provincia de Buenos Aires en este caso, que es del Poder Ejecutivo de la provincia. ¿Qué hace la policía? Lo pone a disposición del juez, que es el Poder Judicial. El juez le da vista al fiscal, que en el caso de la provincia de Buenos Aires también es Poder Judicial. ¿Qué va a tener el juez a mano? El Código Penal, que lo hicieron el Legislativo y Ejecutivo nacionales, no provinciales, sino nacionales, y además el Código de Procedimiento, que lo hicieron el Legislativo y Ejecutivo de la provincia. En casos excepcionales puede llegar a la Corte Suprema, o sea, Poder Judicial de la Nación. Si hay una sentencia de prisión, el imputado va a ir a una cárcel que depende del Poder Ejecutivo de la provincia. El condenado puede ser beneficiado con un indulto del gobernador de la provincia. Fíjense todas las relaciones que hay. Estamos hablando nada más que de dos mamados que uno mató al otro. Y pueden llegar a intervenir directa o indirectamente los tres poderes nacionales y los tres poderes de la provincia. Pensar que los poderes son independientes es errar el vizcachazo. Los poderes no son independientes, hay una trama enorme de relaciones y esto lo muestra. Entonces, me parece que esto es importante para verlos, para no equivocarse cuando vemos cosas que no entendemos muy bien cómo son. Por último, de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿cuál es el más importante? A ver, escucho ofertas. ¿Alguien que diga algo? Y el más importante es el legislativo, porque ¿El legislativo? Sí, pero el legislativo del juez le dice sí, pero es inconstitucional y no lo aplicó. Para mí son los tres El judicial. El judicial. Tres son Para mí el ejecutivo. El judicial de hacer un juicio político lo echan. O sea, los tres interactúan. Los tres. Los ¿Sabe tres. cuál es el poder más ejecutivo. importante? Ninguno de los tres. Esto es como cuando éramos chicos, como piedra, papel o tijera. Piedra le gana tijera, tijera le gana papel, papel le gana piedra. Eso es igual. ¿Cómo? La única manera de que el sistema funcione es que ninguno se sobreponga siempre a los demás. Claro, Porque si uno siempre ganara, los demás dejarían de existir. Pero además, hacer un sistema de relaciones suficientemente flexible como para que el gobierno funcione, porque si cada uno tira para su lado, estamos como la empresa que yo dije. Uno compra lo que quiere, producción produce lo que se le antoja y ventas vende lo que se le da la gana, y la empresa se va a fundir. Hace falta que los tres poderes, de acuerdo, trabajen en toda esta temática. Bueno, lamento la hora, se nos ha pasado un cachito, pero me parece que era útil. Yo lo que les digo es, ahí tienen mi mail, todo lo que quieran, pueden preguntar lo que quieran, yo contesto lo que puedo, siempre digo sí. Y lo que les quería mostrar es, casi todas las cosas que yo dije, seguramente ustedes las sabían, yo no les dije cosas nuevas. Lo único que quise es mostrárselas de otra manera. Pero casi todos sabían todas estas cosas que yo dije, puede ser que alguna no.
pero casi todas eran cosas que ustedes sabían. Y esto es lo que me parece que es importante, a lo que se dedica a la actividad política, porque hay que entender cómo funciona el gobierno, y entender y sacarse de la cabeza ciertas telarañas que a uno le han puesto ahí, que no, el Poder Judicial tiene que ser independiente, el Poder Judicial no puede ser independiente, porque está planteado como una cosa, es más, creo que es el menos independiente de los demás. Un juez está sentado en su lugar porque al tribunal se le hicieron desde afuera. La designación se le hicieron con la participación de los otros dos poderes. Las leyes que él tiene que manejar se las hacen de afuera, tanto en las leyes de fondo como en las de procedimiento. Si él está juzgando a un diputado, no puede encarcelarlo si la Cámara no le da permiso. Es decir, independientes no, son interdependientes. Que el juez tiene que tener independencia de criterio es otra cuestión. Y que no tiene que dejarse presionar por los otros poderes es otra cuestión. Pero el poder como estructura de gobierno no es independiente, es interdependiente. Los tres son interdependientes entre sí. Bueno, yo no tengo problema en quedarme y todas las preguntas, pero no quería terminar más allá de lo que habíamos acordado, una hora y pico. Preguntas todo lo que quieran, y yo contesto lo que puedo, como les dije. A esta altura ya nadie pregunta nada. A ver. Torchi, ¿podrá usted enviarnos por mail, si lo solicitamos, toda esta información? Porque tiene razón usted, nosotros sabemos cómo es todo esto, pero realmente no lo hemos clasificado de la forma que usted lo ha hecho, que es muy clara, pero habría que leerlo detenidamente, Sí, como para poder yo puedo, visualizarlo mejor. sí, puedo mandarles el PowerPoint, pero lo que también puedo mandarles, y me parece que va a ser más útil, es, esto yo lo tengo escrito por una especie de congreso, digamos, que hubo hace un montón, fue el año 99, si no recuerdo mal, en la Cámara de Diputados de la Nación, por un programa que organizaba la organización ¿cómo es? La OEA, la promoción de la democracia de la OEA, que había becarios de los distintos países del Mercosur, había brasileros, paraguayos, uruguayos y argentinos. ¿Saben quién era uno de los uruguayos? Que era uno que se llamaba Luis Lacalle Pou, ahora presidente del Uruguay. También fue alumno nuestro, inteligente, eran todos chicos muy, muy preparados. Ahí yo escribí, esto está escrito y se los puedo mandar, ¿sí? No hay problema, porque está más desarrollada. Acá yo tuve que decirlo bastante disparada, pero no hay problema. Se lo hago llegar a la organización del PRO y se los hago para que ellos lo distribuyan como se pueda. Bien, ¿algo más? Sí. Muchísimas gracias, ha sido una exposición increíble, un respeto absoluto hacia su labor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pero insisto, yo no les dije nada nuevo, simplemente les ordené las ideas de otro modo. Que a veces viene bien, que una vez se ordenó los conceptos, que es lo más importante. ¿Cómo? Ordenó los conceptos, que es lo más importante. Claro, y relacionarlos, porque muchas veces uno tiene cosas sueltas y es incapaz de relacionarlos, y la verdadera cultura es saber relacionar los conocimientos. No tener cosas sueltas en forma satelital, sino poder interrelacionar todo. Bueno, ¿alguna otra pregunta, otro comentario? Manuel, ¿quiere que sigamos alguna charlita? No sé si está todavía. Luego lo molesto, Bueno. luego lo molesto a través del correo electrónico. Listo, con todo gusto, sí. Disculpe, profesor. Un placer. Sí, adelante. Me falta Torchi Pérez Boubón, @ yahoo.com.ar. Gracias. A ver, esperen que lo pongo de vuelta. Ahí está. Torchi Pérez Boubón, yahoo.com.ar. Gracias, muy amable. Bueno, espero que les haya servido para algo. Sí, La semana que viene sirvió. tienen de nuevo la charla con Alejandra Esdestas, el tema de calidad de la deliberación. Los que están en el tema es un tema central, porque hay que aprender a deliberar. Acuérdense que la deliberación es para ponerse de acuerdo, no para pelearse. Sí. Es lo que nos falta. Buenísimo. Gracias. Gracias.
Bien, Saludos para todos. bueno, un gusto. Gracias, Torchi. Gracias a ustedes por aguantar.